Ahora chicos, estamos aquí, como les prometí, en el canal de YouTube. Vamos a comenzar con lo que es el Proteus Isis. Ustedes recuerden que lo pueden buscar como Isis. Vamos a comenzar con lo más básico para poder alinear a todos los que todavía les cueste un poco. Buscando el PIC 16F877A, que es el que hemos estado usando hasta ahora. Vamos a buscar otros componentes más. Ustedes saben, con botón derecho, Pick from Libraries o donde está la P. En resistencia le damos doble clic y se agrega, como se dieron cuenta, a nuestra lista. Button, bottom, ¿qué más? Voltaje, GND, necesitamos LEDs. Recuerden que lo que tenemos que hacer es las tres secuencias: LED-B, ¿sí? Ahí, yellow o alguno de esos que estén ahí. A mí me gusta el primero, cosa de preferencia, de gustos. Y creo que eso sería suficiente. Si nos falta algo, lo sacaremos en el camino. Tenemos el pick. Vamos a mover. Vamos a generar 3 LEDs para poder hacer la secuencia. Ustedes saben que deben poner la resistencia a cada LED porque tenemos que limitar la corriente, aunque esto sea un simulador. No debemos mal acostumbrarnos en todos los aspectos. El LED 1, el LED 2, el LED 3. Acá vamos a colocar el botón en el pin RA0 y un segundo botón en el pin RA1. Recuerden que cada botón debe llevar su resistencia respectiva a tierra, ya que necesitamos que cuando por la entrada del terminal no haya voltaje, le llegue tierra. Recuerden que en la vida real tenemos algo llamado estática, y si no aterrizamos las cosas, sucede que el PIC puede leer cualquier cosa y puede interpretar ese cualquier cosa como un 1, lo que no nos sirve para nuestro proyecto. Por eso necesitamos aterrizar. Si se fijan aquí, nos vamos a Virtual Instruments para sacar el voltaje y seleccionamos DC, y con eso vamos a generar el voltaje. La tierra la vamos a sacar donde dice Terminals Mode, Ground, y sacamos la tierra. Recuerden que la tierra tiene que conectarse a todos los dispositivos que vayan a tierra, en este caso las resistencias, para cerrar circuito. Una vez que estamos aquí, doble clic en los dispositivos para configurarlos. Recuerden que ese es el nombre. Le vamos a poner VCC. Tiene que estar en DC. Voltaje continuo. 5 volt. Ya que eso es con lo que el PIC funciona.
Las resistencias de los botones las vamos a dejar en 1 kilo. Perdón. Y las de los LEDs las dejaremos en 220 ohm cada una. ¿Por qué 220 ohm? Recuerden que lo que consume un LED es aproximadamente entre 10 a 15 o 20 mA. Y una base de 5 volts con 220 sería más que suficiente para limitar la corriente y hacer que el LED encienda con un buen brillo sin quemarse. Y si le ponemos más de 220 o 330, estaríamos limitando demasiado la corriente, por ende también el brillo del LED. Podemos agregar un tercer botón que no tiene que ver con la programación, más bien tiene que ver con lo que es una función innata del PIC, que es el reset. Yep, el reset. Perdón. Recuerden que este pin va directamente el 1, el master clear, el que funciona como reset, pero tiene que ir directamente a 5 volt. ¿Por qué? Porque está negado, es decir, necesita 5 volt para que se tome como no activado. Y por el contrario de los botones ordinarios o las entradas ordinarias, necesita el estado contrario. Entonces, cuando nosotros apliquemos un pulso, en este caso, lo que le llegará será tierra. Al contrario que en estos casos, que le está constantemente llegando tierra y lo que le llegará al apretar será 5 volts. Ya, vamos a lo nuestro. Vamos a abrir Pixel Compiler. File. New. Paciencia, que se pega. Project Wizard. Iremos a alguna carpeta que nos acomode. Crearemos una carpeta, ya que cada vez que creamos un proyecto de CS Compiler genera varios archivos. Entonces les vamos a poner secuencia y dentro vamos a darle un nombre a nuestro proyecto, el cual no debe poseer espacios. Por ejemplo, proyecto secuencia. ¿Ya? Puede llevar el nombre que ustedes quieran. Lo importante es que no lleve espacios ni guiones, solo guiones bajos de preferencia. En este lugar vamos a seleccionar la familia, que es la base del PIC 16, que es el cual estamos utilizando. Y buscaremos acá dentro de la lista el PIC en específico que estamos usando o que vamos a utilizar. El PIC 16F877A. Acá vamos a seleccionar el cristal. Dice, como pueden ver ahí, 20 millones de Hz, o mejor dicho, 20 MHz es lo mismo. Y le damos 4 MHz, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Existen otras funciones y otras cosas como pueden ver, pero no vamos a utilizarlas aún. Le damos a crear proyecto. Una vez que le damos crear nuestro proyecto, tienen que notar que la primera línea, vamos a agrandar un poco la letra, dice include proyecto entre corchetes, entre llave gatito, como le digo yo, proyecto secuencia.h, que tiene esta línea. Recordemos que esta línea tiene las configuraciones
de qué PIC se está utilizando. ¿Qué otra cosa contiene? La cantidad de bits del conversor análogo digital. Y por último contiene también, vamos a crear otro comentario para, contiene también lo que es la potencia del cristal, definiendo la frecuencia, me corrijo, frecuencia del cristal. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Nos vamos a la carpeta, recuerden que la creamos donde, en users, Rodri en mi caso, el usuario, desktop, que es el escritorio, secuencia, proyecto secuencia. Si yo lo minimizo y me voy a la carpeta que habíamos creado, hay un proyecto secuencia.h, no sé si se dan cuenta. ¿Sí? Y ese proyecto secuencia, si lo abrimos con el mismo programa, se van a dar cuenta que tiene lo que les dije. Incluye el tipo de PIC, incluye la cantidad de bits del conversor análogo digital converter, eso es en inglés. Algunas cosillas por ahí que todavía no vamos a describir, y lo que es el delay en cuanto al cristal, la frecuencia que posee el cristal. Si esto no estuviera aquí, debería estar directamente en nuestro programa principal, pero por tema de limpieza y para que no nos estorbe visualmente hablando, es que en el compiler se generó en un archivo aparte. Lo hace de forma automática. Vamos a lo nuestro. Recuerden, primero gato, vamos a nosotros a definir una variable de tipo byte, es decir, que va a contener 8 bits, que se va a llamar puerto A. Y esta variable puede llamarse puerto A, puede llamarse gato 1, como nosotros queramos. Yo le pongo puerto A, la llamo de esa forma, porque yo voy a indicar que esta está ligada al mapa de memoria, a la fila en el fondo, que corresponde al puerto A dentro de lo que es el PIC. ¿Dónde podemos ver esto? Si nosotros hacemos lo siguiente, se van a dar cuenta, voy a abrir Google, voy a buscar PIC 16 F877A para encontrar el datasheet, y acá en Microchip nos tira un PDF, el cual es el datasheet oficial de Microchip, que es el PIC 16 F87XA, porque para cualquier serie 876, 877, etc. La página 19 aproximadamente, hoja 19, perdón, tenemos lo que es el mapa de memoria acá, algo que yo ya les pasé en clases, recordando que tenemos que esta columna y sus filas corresponden a lo que es la matriz o memorias de utilización del PIC con sus puertos, y esto a lo que es de la de configuración. Entonces, si nosotros creamos una variable de tipo byte, es decir, donde caben 8 bits, y la estamos ligando a 0 por 0,5, quiere decir que la estamos ligando a esa dirección, ¿sí? Entonces, para no estar escribiendo o apuntando a la dirección de forma directa o de forma constante, nosotros creamos una variable con ese fin. Es más cómodo para nosotros, es más cómodo para ustedes, es más cómodo para todos. Puerto B igual 0 por 0,6 byte. También vamos a crear la parte de la configuración. Le voy a poner conf
A igual 0 por 0,85. No, sin un 0. 0 por 85. Y un gato byte conf b, me falta la f, igual 0 por 86. Ya chicos, tenemos definidas nuestras variables relacionadas a los puertos en nuestros mapas de utilización y mapa de configuración. Vamos a definir otras cosas también para la utilización de lo que es el puerto, pero lo vamos a hacer más adelante. Continuamos. Recuerden que el void main es donde va todo nuestro programa. Aquí va todo lo que es configuración. Y acá va todo lo que es cíclico. Todo lo cíclico. Es decir, todo lo que necesitamos que se esté constantemente escaneando. Soy un poco disléxico. Es decir, por ejemplo, preguntar constantemente por el estado de un botón. Es por eso que se crea esto, ¿ya? Este while true, que lo que hace es repetir todo lo que está dentro de él de forma cíclica mientras se cumpla la condición. Y acá, ¿cuál es la condición? La condición es verdadera, ¿ya? Y si es verdadera, se va a repetir constantemente siempre, hasta el infinito y más allá. Recordemos que necesitamos llave de inicio y llave de fin para cada función específica. Y continuamos. Primero, vamos a configurar conf a igual 0 por 0,3, punto y coma. ¿Por qué 0 por 0,3? Recordemos primero que tenemos dos botones en el puerto A, en el bit A0 y en el bit A1. Si nosotros generamos una matriz con hexadecimal y queremos configurar 3, 4, 5, 6, 7, 8, suponiendo que este es el puerto A, o mejor dicho, la dirección 0 por 0,5, ¿ya? Si este siempre va a ser el bit 0, este el bit 1, este el bit 2, este el bit 3, el bit 4, el 5, el 6 y el 7, y esto corresponde al puerto A, y queremos configurarlo. Recordemos que necesitamos un 1 para configurar algo como entrada y un 0 para configurar un terminal como salida. Y si lo queremos de forma hexadecimal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos conectado el botón donde, según nuestro esquema, en el
en el A0 y el otro botón en el A1. Es decir, tenemos que definir o configurar como entrada el bit 0 y el bit 1 de nuestro puerto A. El resto en 0 porque no nos importa, lleno de ceros. ¿Ya? Si esto lo dividimos en términos de 4 bits, ¿sí? Recordemos que esto en binario 001 corresponde a un 3 en decimal, esto 000 corresponde a un 0, y entonces tendríamos la combinación en hexadecimal de 0 por 03. De ahí viene el 03. ¿Cómo queremos configurar el puerto B? Recordemos que tiene 3 LEDs, es decir, 3 salidas. ¿Sí? 3 salidas, como ven. Por ende, son puros ceros. ¿Y qué mejor forma de generar puros ceros que de esta forma? Todo como salida. El resto no nos importa. Sería salida, salida, salida. Y el resto, I don't care. Lo más fácil es generar 0 por 0, 0. El primer 0 se genera por defecto. Conf B igual 0 por 0, 0. Punto y coma. Hasta ahí solamente configuramos el puerto A, configuramos el puerto B, puerto A con 2 entradas, puerto B con 2 salidas. Muy bien. Tenemos que hacer más cosas, entre ellos configurar lo que es la secuencia. Para la secuencia vamos a generar. La forma normal es simplemente preguntar por el botón y preguntar constantemente por el estado del botón 1 y usar delays para poder generar lo que es el intercambio. Pero sucede lo siguiente, se va a complicar un tanto el sistema si lo hacemos así, porque cada vez que el delay genere lo que es una interrupción, se va a detener el sistema. Por ejemplo, lo vamos a hacer por el momento tal cual. If bit test, dentro de bit test, que es una función que comprueba si está en on lo que está dentro de ello, puerto A, coma 0, es decir, estamos apuntando a ese bit, perdón, estamos apuntando a ese bit. ¿Y qué estado está? Cuando ya lo estamos utilizando, recuerden que ahora estamos como utilización, puerto A, 0. Si él está encendido, de ahí viene la función bit test. Si esa condición se cumple, vamos a generar una acción. ¿Cuál es la acción? Encender las luces de forma cíclicamente. Puerto B igual 0 por 0,1 punto y coma. Queremos encender la primera luz. Recuerden que ahora estamos utilizando. Imaginemos que ahora voy a copiar esto aquí.
y por defecto inicia todo apagado. Entonces acá puerto 0 por 0,6. Este es el puerto B. ¿Sí? Y ahora ya no estamos configurando, sino que estamos utilizando. Y lo que quiere decir en el fondo es que si el botón del puerto A en el bit 0, o sea, el primer botón conectado, se encuentra en estado 1, vamos a dar inicio a la secuencia. Y la secuencia va a ser la siguiente. Tenemos 3 luces, ¿recuerdan? La luz conectada en el bit 0 del puerto B, la conectada en el bit 1 y la conectada en el bit 2. Lo que vamos a hacer es encender primero esa luz. Y esto va a ser entonces una 0 por 001, que eso significa 1 de binario a hexadecimal. Por eso ponemos eso. Luego damos un delay --ms, ms de milisegundos, es decir, lo que está dentro está en milisegundos, y vamos a dar un delay de 500 milisegundos, punto y coma. Si se fijan, se va a encender solo la luz 1 cuando encendamos el primer botón, cuando le demos clic al primer botón, y va a transcurrir un delay de 500 milisegundos y vamos a generar la acción de puerto B luego de esos 500 milisegundos igual a 0 por 0,2, punto y coma. ¿Por qué 0 por 0,2? Porque ahora yo quiero encender esa luz y no esa, por eso esa la tiramos a 0, eso se mantiene igual, y en este lado nos queda 0, 0, 1, 0, y eso es un 2 de binario a decimal o de binario a hexadecimal. Y automáticamente al tirar eso por la puerta B, es decir, al decirle puerta B configúrate, o sea, acciónate de esa forma, estamos apagando todas las otras salidas, dejando encendida solo esa. Le vamos a volver a dar un delay de un retardo. Recordemos que el delay es igual a retardo o interrupción. Y eso es importante recordarlo y recalcarlo, ya que cuando estemos en la próxima parte del video, en este caso 500 milisegundos, vamos a ver que el hecho de tener un delay nos complica bastante el poder leer el estado del segundo botón. Por este concepto, interrupción. Continuamos. Ahora nuestro propósito sería encender la tercera luz. Antes de saber qué número va acá, lo vamos a hacer al revés. Nos vamos a ir a nuestra tabla Excel, vamos a apagar el bit y vamos a decir ya, la tercera luz, obviamente la tercera desde el 0 hasta acá, 0, 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, es la tercera luz, la vamos a encender. Y esto sería un 0, 0, 0, eso no cambia, 0, 1, 0, 0, esto es un 4 en hexadecimal. Y estaríamos encendiendo la otra luz y apagando las otras dos. Nuevamente le vamos a dar un delay o retardo o una interrupción, mejor dicho, de 500 milisegundos. Ya. Vamos a probar nuestro programa. Antes de probarlo tenemos que compilarlo. Build, la función build, no build and run. Build. Si no hay problema y no hay errores de compilación, debería decir 0 errors, 0 warnings. Ok. Vamos a nuestro Proteus. Disculpen un poco
con el Proteus, que estoy con el touchpad. Voy a conectar el mouse para hacerlo más cómodo. Ya. Y ahora, para leer bueno, me falta agregar el cristal. Agreguemos el cristal antes de terminar de hacer lo que estábamos haciendo. Cristal buscamos con con Y. Y los condensadores. El simulador funciona igualmente sin el cristal, pero no debemos mal acostumbrarnos, ya que en la vida real, si nosotros armáramos este circuito sin el cristal, es imposible que esto funcione, ya que el cristal es quien le da el funcionamiento básico a lo que es nuestro microcontrolador. Vamos a tratar de darle tierra. Podemos verificar esto. PCF877A. Podemos ver si la configuración es tal cual. Si se dan cuenta, en todos los lugares donde la tenemos el cristal entre medio de dos condensadores, que es lo que permite la oscilación. Estos son de 27 picofaradios cada uno. Oscila entre los 27 y los 33 picofaradios, depende del datasheet en el fondo del microcontrolador. El cristal, tal cual como configuramos el programa que creamos en PIC-C, es de 4 MHz. Y acá le damos doble clic a nuestro PIC. También lo vamos a dejar en 4 MHz para que esté todo en línea como corresponde. Y en Program File nos vamos a ir a buscar el programa que acabamos de compilar y crear. Secuencia, y cargamos el .conf. Le damos a abrir. OK. Y vamos a probar nuestro sistema. Play. Ya. Primera cosa, nuestro sistema inicia encendido. Inicia todo encendido. Y ahí funciona la secuencia, pero solamente una vez. ¿Se dieron cuenta? Para arreglar esto, lo que vamos a hacer es, primero, para que no comience todo encendido, es abajo de conf vamos a tirar un 00 por puerto B para que todo antes de que entre al ciclo comience apagado, es decir, las salidas comiencen apagadas. Y para que esto se repita, en vez de poner un if, vamos a colocarlo dentro de un while. Compilamos. No es necesario volver a cargarlo, solamente basta con que le demos play nuevamente. Y como se dan cuenta, inicia todo en off. Le damos play y vemos que solo llegó hasta la tercera luz. Por ende, volvemos a nuestro if y lo que vamos a crear nosotros es una condición extra. Vamos a crear una condición extra con una variable. Vamos a crear una variable. Acá, una variable de tipo entero llamada btn1. La vamos a inicializar en 0, punto y coma.
Y vamos a agregar después de nuestra variable lo siguiente. Vamos a decir, si el puerto A en el bit 0, es decir, el botón que está conectado en el bit 0 del puerto A, está encendido, la variable la vamos a igualar, btn1 la vamos a igualar a 1. Y lo vamos a condicionar de esa forma. ¿Ya? Y acá vamos a agregar una doble condición, paréntesis, y la condición va a ser lo siguiente: si el bit ha sido encendido o el botón ha sido presionado, va a entrar en este if y va a ejecutar esto, pero también lo va a hacer, o esas líneas están al lado del 1 en el teclado, o siempre y cuando btn1 sea igual 1. Recordemos que cuando comparamos o preguntamos por el estado de algo, usamos doble igual. Compilamos. Y vamos a ver. Y ahí se dan cuenta que el ciclo se genera de forma indefinida. Porque a pesar del botón ya no estar presionado, una vez que entró y detectó por primera vez el botón presionado, igualó la variable a 1 y deja fija la condición. Esta es la primera parte del video. Ya me gustaría que lo estudiaran, anotaran sus dudas, en caso de cualquier cosa, yo voy a estar atento. Y vamos a generar la parte 2 de cómo configurar y agregar el sistema del segundo botón que permita detener nuestra secuencia, lo cual es un tanto más complejo. Muchas gracias, chicos.